Buenas noches, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Espero que se encuentren bien de salud y que, bueno, que estén estudiando. Espero que ya se pongan al día con las actividades prácticas. O sea, bueno, práctica decimos, ¿verdad? Pero no es así. Lo que respecta a los laboratorios, tanto de macro y de micro, esperemos pues que el doctor Baldomero se ponga al día con sus laboratorios y también la doctora, no me acuerdo ahorita, Gabarrete, ¿sí? La doctora Gabarrete pues se ponga ya en contacto con ustedes para que comiencen con las actividades de microanatomía. Me interesa bastante porque mi área pues es la teoría, no es tanto lo práctico. Realmente pues lo que respecta a lo práctico de micro, sí tiene que ser impartida por alguien que trabaja con tejidos, ¿verdad? Sí, realmente, con quien trabaja, porque lo va a exponer mejor, pues, con ustedes. Entonces, en ese sentido, pues, es una buena elección la que hizo la universidad, pues, con contratar a la doctora Gabarrete. Tengo entendido que ella es médico patólogo, entonces son los médicos que trabajan exclusivamente con tejidos, ¿verdad? Pero pues también así pues el tiempo es bastante corto y dedicarse a la docencia es, en algún sentido se puede sentir como que le absorbe bastante, más con esta modalidad de trabajar en línea o estar grabando clases o conectarse, pues realmente se siente que absorbe bastante tiempo. Yo por lo menos así lo siento. Entonces, quieras o no, y con trabajo en una práctica privada o algunos pues trabajan en instituciones con horarios establecidos, pues todavía se complica más. Pero pues al que le gusta la docencia realmente siempre va a hacer un espacio y va a poder pues trabajar con los estudiantes. Realmente yo lo veo como un privilegio el poder compartir lo poquito, los conocimientos que uno tiene y compartirlos con los estudiantes es una forma de trascender, es una forma de dar un paso adelante y quedar grabado en la mente pues de estudiantes. Yo pues estuve cuántos, 8 años, 7 años trabajando en una universidad, en la Universidad Nacional como docente, siendo estudiante igual que ustedes. Y, y muchos de los estudiantes, muchos de los médicos que están pues hoy ya laborando y bastantes pues de los estudiantes de las carreras paramédicas, anestesiología, laboratorio, salud materno infantil, no me acuerdo qué otras son las que tiene la nacional aquí. Pues yo fui su docente y con alegría pues uno se alegra, ¿verdad? Valga la redundancia, se alegra que lo reconozcan como su docente cuando teníamos casi la misma edad, pero bueno, eh, y hoy con ustedes, pues, ¿verdad? Yo ya vengo con una experiencia médica, ya como médico, a impartir, pues, una materia, digamos, de anatomía, pero son dos áreas diferentes, ¿verdad? La macro y la micro, y pues para mí me entusiasma y es realmente una alegría y orgullo, pues, poder ser su docente y poder, pues, trascender a través de ustedes. Espero que de la mejor manera, ¿verdad? Porque en todo el trascender, en todo el estudio, durante todo el tiempo que van a ser ustedes estudiantes, se van a dar cuenta cómo hay docentes que lo marcan al estudiante de una forma positiva, de una forma negativa. A veces uno puede ser una inspiración o puede tener una actitud de generar una actitud inspiratoria, ¿verdad?, en los estudiantes, pero también puede generar una actitud de decepción. Y Dios me guarde de no ser así, ¿verdad? Porque sería como una piedra de tropiezo. Y pues yo no espero ser eso realmente, en ningún momento. Pero hay que entender pues que esta carrera es bien difícil. Esta carrera es bien comprometedora. Es una carrera que absorbe la vida por completo.
Eh, Espero que todos ustedes estén preparados y estén seguros, ¿verdad? De lo que han hecho al estudiar esto, porque créanme que su vida la van a recuperar allá cuando tengan aproximadamente unos... La verdad que nunca se recupera la vida. La vida queda para el trabajo del médico y para los pacientes. Así es siempre, ¿verdad? Así que el chiste está en poder llevar las dos cosas, familia y trabajo. Si no, pues vean que hay un buen número de colegas médicos que están solteros o que están con exitosos en sus carreras, exitosos en el ámbito laboral, pero atrás pues tienen una estela de fracasos matrimoniales, fracasos como padres, situaciones bien difíciles. Aunado a esto, pues el flagelo de vicios, ¿verdad? Muchos vicios y, y frustraciones. Entonces es una carrera muy difícil, realmente es muy difícil. Pero la gracia está en poder equilibrar las cosas, en poder llevar las cosas de la mejor manera, enfocarse en realmente lo que quieren, no desviarse en el camino y no permitir que existan distracciones. Y principalmente ahorita que ustedes son estudiantes, es cuando más necesitan estar enfocados en su carrera, estar comprometidos con ustedes, no con la carrera, con ustedes realmente, ni con los docentes, por supuesto que no, comprometidos con ustedes para poder formarse como un buen estudiante. El que se forma como un buen estudiante y está acorde, ¿verdad? Con su forma de actuar y con su forma de estudiar y con su forma de ver las cosas a futuro, va a ser exitoso. Pero si se distraen en el camino, pues pueden fracasar. Y yo no espero eso pues de ninguno de mis estudiantes. Uno pues quiere influir en ustedes de la forma positiva, inspirarlos, ¿verdad? Inspirarlos. Vean a todos sus docentes, evalúenlos, eh, véanlos no solo desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del compromiso con ustedes como docentes, no, véanlo en su práctica, vea privada o pública, como familia, como persona, y, y vean cuál es el modelo que ustedes quieren seguir, porque tampoco la idea de esto es sacrificarse en el sentido de no llegar a tener vida. Es muy triste llegar a los 45 años solo. ¿Verdad? Entonces eso no es saludable realmente. Así es que yo espero de veras influir positivamente en ustedes y decirles que siempre cuentan con, mi, con mi ayuda, no solo en, la, en lo didáctico, ¿verdad? Sino que pues también en cualquier sentido. Menos me vayan a buscar pisto prestado, porque de eso no presto. Así es que, bueno, jóvenes, eh, tal vez les digo esto porque en esta semana me ha tocado ver compañeros con frustraciones familiares y da que pensar, ¿verdad? Que estamos ya, mis compañeros son entre 45 y 50 años, son mis compañeros. A estas alturas de la vida es muy difícil querer tomar riendas, querer hacer un cambio de vida es muy difícil. No es imposible, ¿verdad? Pero los años pesan. Yo siempre digo que después de los 40 se acaba la garantía. Ya ahorita nosotros pues nos duelen las rodillas, nos duele el cuerpo, ya, ya tenemos achaques, ¿verdad? Entonces ya es muy difícil querer vivir una vida o querer empezar a vivir la vida loca. Es muy difícil. Bueno, eh, tal vez por eso es que estoy hablando de eso. Bueno, alumnos, vamos a continuar pues con la histología de la cavidad torácica, ¿verdad? Del sistema respiratorio, perdón. Estábamos hablando pues la vez anterior de la parte superior del sistema respiratorio y pues si ustedes
se recuerdan, pues hablábamos de la nasofaringe, de la orofaringe, laringofaringe, hablamos un poco de la laringe, de las cuerdas vocales, ¿verdad? Cómo funcionan las cuerdas vocales, el tejido, el epitelio propio de la, de la, del sistema respiratorio, de las vías respiratorias superiores, hablamos un poco sobre eso y en ese sentido pues vamos a seguir. Terminábamos viendo hasta el nivel pues de los bronquios principales, ¿verdad? Entonces ahora continuamos pues con los, no, logramos ver un poco de los bronquios segmentarios, ¿verdad? Entonces hoy empezaríamos a ver la parte de los bronquiolos, que es la parte distal, la parte pues terminal del sistema respiratorio. Eso es lo que vamos a ver. Con esta clase pues terminamos lo que corresponde al sistema respiratorio, aunque no terminamos la unidad de cavidad torácica o de tórax porque nos falta la parte del corazón, del sistema circulatorio. Pero específicamente vamos a ver el corazón, vea, porque lo que fue los grandes vasos pues ya lo vimos en la 1. Hoy pues prácticamente, bueno, tendríamos que haberlo visto en la 1 en lo que respecta a microanatomía, pero hoy veríamos lo que corresponde al corazón. Vea, esa es la clase que nos falta para cerrar la unidad pues de tórax. Eso va a ser la próxima clase. Entonces pues vamos a continuar viendo lo que corresponde a, ojalá no me dé problemas hoy este puntero, sí, el puntero, porque aquel día me estuvo dando muchas dificultades. Por eso hasta algunas cosas sentía que las iba diciendo, no tal vez mal, ¿verdad? Pero sí un poquito, tal vez confusas. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, como les decía, veremos la clase pues del tracto respiratorio distal, la histología del tracto respiratorio distal. Como les digo, pues es la parte que corresponde de los bronquios hacia adentro. Aquí hablaríamos pues de los bronquíolos, hablaríamos de los alvéolos, de los sacos alveolares y hablaríamos un poco sobre la difusión de los gases, o sea, el intercambio gaseoso, desde un punto de vista anatómico, no fisiológico, porque ustedes van a ver eso mucho mejor en fisiología. El intercambio de gases, cómo se hace, ¿verdad? Cómo es que el CO2 y el oxígeno pasan de un lugar hacia el otro, cómo hay intercambio pues a través de la barrera, ¿verdad? De hematogaseosa. Cómo se hace ese intercambio a nivel de los capilares respiratorios. Si se acuerdan, los capilares pues es como un cortocircuito donde se une tanto las parte terminal de las venas con la parte terminal de las arterias con la parte inicial de las venas. Entonces en ese cortocircuito, en esa zona, ¿verdad? En los capilares es donde se hace el intercambio de gases a nivel pues de los alvéolos. Entonces, esa parte lo vamos a ver, como les digo, desde el punto de vista anatómico, pero sí tratando de dejarlo de forma entendible, para que cuando ustedes lleguen a una fisiología, pues lo entiendan pues mucho mejor, ¿verdad? Ya la parte química, ¿verdad? Porque esa es otra parte muy importante, pues eso ustedes lo tienen que ver o lo tuvieron que haber visto en bioquímica. Vea cómo se ve esa área del intercambio de los gases, cómo se comportan las moléculas, tanto del oxígeno como del CO2, cómo compiten por los lugares propiamente en el eritrocito y cómo atraviesan la barrera y cómo son transportados pues a través del aire, ¿verdad? Hacia el exterior y en la exhalación. Y luego pues en la inhalación pues que vuelve a entrar oxígeno al cuerpo. Bueno, entonces pues recordando nada más lo que vimos en la primera parte pues de las vías respiratorias, la parte superior pues lo que ya vimos, ¿verdad? Vimos la cavidad nasal, lo vimos en el conjunto anterior,
vimos la parte del calentamiento, la parte respiratoria, porque eso es lo que estamos viendo. Ya la parte olfatoria, pues prácticamente formó parte del cómputo 1. Y la parte respiratoria a nivel de la cavidad nasal, pues también, ¿verdad? Recordando cómo se calienta el oxígeno, cómo se calienta el aire, ¿verdad? A través de los cornetes y de los meatos y cómo pasan hacia la nasofaringe y luego son transmitidos, pues conducidos, mejor dicho, hacia la laringe, cómo interviene ahí el cartílago epiglotis y todos los cartílagos para permitir que solo el aire inhalado pues pase hacia la laringe y no así pues los alimentos que deben continuar su paso de la cavidad oral pues hacia la orofaringe e inmediatamente pues hacia el esófago, hacia su destino en el estómago y donde empieza la digestión. Entonces pues veíamos la parte de los, permítanme, vamos a activar el puntero, veíamos la parte de la laringe, vea cómo describimos la laringe, sus componentes propios pues de la laringe, donde veíamos los cartílagos propios, ¿verdad? Los 6 tipos de los 6 cartílagos que hay, aunque eso lo vamos a ver un poquito más en macroanatomía, pero hablábamos de los cartílagos, los 3 pares y los 3 impares, son 9 en total. 6 tipos de cartílago, pero son 9 en total. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan los pliegues vestibulares o las cuerdas vocales verdaderas? Y los pliegues, los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas y los pliegues vestibulares o cuerdas vocales falsas. Como el aire pues que entra, más bien el aire que sale hace vibrar esos pliegues o esas cuerdas, ¿verdad? Y eso le da pues, esa vibración es lo que genera lo que conocemos como sonido, la reverberación, ¿verdad? Eso pues a nivel del otrículo y del sáculo, pero ya la articulación de palabras pues ya interviene en la boca, la lengua, los dientes y la sonoridad pues que nos ayuda ahí la cavidad nasal junto con los senos paranasales. Entonces, eso fue parte de las clases anteriores. Logramos ver un poco de la histología de la tráquea con todo el epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, con células caliciformes. Ya eso es algo que lo tenemos que recitar prácticamente. Pero habían sitios ahí específicos donde ese epitelio cambia. Hay otros sitios que debido pues al ambiente, a los vicios, a la edad, pues van sufriendo cambios y esos cambios pues se manifiestan a veces hasta en la voz, ¿verdad? Un poco pues más ronca porque ya el tejido va cambiando, o también secundario a diferentes infecciones. Ya son tejidos pues más resistentes a las infecciones, pero no así con las funciones propias que tenía el epitelio cilíndrico ciliado. Entonces esas metaplasias que se van dando a nivel de los tejidos pues pueden sí hacer más resistentes a los propios tejidos, pero no funcionales, y eso pues va dando problemas y en el futuro pues puede dar pie pues a una neoplasia, ¿verdad? Una neoplasia y lo peor del caso es que sean malignas. Pero bueno, logramos ver pues la tráquea, llegamos hasta la carina. En la carina pues vimos la bifurcación de los bronquios y vimos los bronquios, vimos cómo entran los bronquios a través pues del hilio pulmonar, que esto lo van a sentir repetitivo ustedes cuando veamos las clases de macro. Entran pues a los hilios pulmonares y se siguen ramificando. Entonces eso es parte pues de la clase pues anterior. En esta ocasión pues veríamos ya la siguiente parte, lo que corresponde pues a los bronquiolos terminales, los alvéolos. Ahí vamos a ver un poco de los sacos alveolares, la vascularización pulmonar, o sea, cómo llegan los vasos, tanto las arterias pulmonares como las venas pulmonares, cómo pues acompañan. También vamos a ver el sistema bronquial, ¿verdad? Porque además de arteria y vena pulmonar que vienen directamente del corazón, existen arterias bronquiales que son ramas
de la aorta torácica que sirven para irrigar a los bronquios, pero también aportan, colaboran en el intercambio gaseoso. Ahí vamos a ver que a medida pues se van profundizando en el pulmón, en el tejido pulmonar, estas arterias bronquiales pues hacen la unión que se conoce en las arterias, que son anastomosis, que se van dando anastomosis para asegurar la irrigación, pero en este caso pues para asegurar intercambios gaseosos. Y por último pues vamos a ver el recubrimiento de los pulmones. La pleura es una parte pues muy corta. Vamos a ver pues la pleura. Trataremos de desarrollarla en una sola sentada, como se dice, pero no sé, hay bastante material. Y pues a mí realmente me interesa, nos han dado consejos de que no se pueden dar clases más de una hora. Una clase completa. Y yo hay clases que las he dividido en dos y no son de una hora, son de 2 horas casi. Pero es porque a mí me interesa que quede muy claro. A veces yo soy muy repetitivo, a veces le doy mucho énfasis a algunas cosas que tal vez no sean tan importantes. No, tal vez no es que no sean tan importantes, sino que tal vez no sean tan importantes ahorita para ustedes. Pero yo sé que si hacemos énfasis en algo, a ustedes les queda grabado eso de por vida. Entonces, pues, ese es el interés. O tal vez queda mejor plasmado en su mente la idea por tanta vuelta que se le da. Hay un dicho que se usa que para que entre un clavo, ¿verdad? Hay que darle varios cachimbazos, varios golpes con el martillo. Pues esa es mi idea a veces al explicar mucho. Que las ideas queden bien claras y que queden bien cimentadas, para que no tengamos que estar estudiando tanto. Pues, ¿verdad? Si ustedes le ponen atención a lo que yo estoy exponiendo aquí, pues es poco lo que van a tener que leer realmente. Prácticamente solo es de confirmar, ¿verdad?, lo que uno les dice. Yo, como les digo, es mi resumen de 1, 2, 3 libros y cómo se llama, y trato de darles pues la esencia. Entonces por eso pueden sentir ustedes que son muy largas, pero alguien me decía, no estábamos acostumbrados a clases tan largas. Yo sé que sí, no estaban acostumbrados a eso, pero esto sí va a ser clases kilométricas. Se van a dar cuenta que hay docentes que les encanta la docencia y como les encanta la docencia, aman hablar mucho, pero en el sentido de compartir. Entonces, a mí me gusta la docencia realmente. Entonces, por eso soy así. Pero bueno, vamos a tratar de darle en una sola y no, pues la vamos a dar en 2 sentadas. Y pues les decía, al final pues hablaremos pues de las pleuras. Sigamos. Entonces hablamos pues de los bronquiolos. Los bronquiolos terminales, pues que es donde se da el intercambio gaseoso, que es ya la parte distal pues del sistema o del árbol bronquial. Los bronquiolos terminales desembocan en el tracto respiratorio distal, o sea, la parte terminal, lo que son los alvéolos. De ahí se ramifican. Los bronquiolos respiratorios que están tapizados por un epitelio cúbico ciliado, ojo con eso, perfilados por una espiral de músculo liso. Siempre existe músculo liso. Cada conducto alveolar termina en 2 o 3 sacos alveolares. Aseguren y afiancen eso que está ahorita. Por eso lo dejé como una información sola. Si entendemos esto, entenderemos todo más allá. Veremos ahorita una imagen para que comprendamos eso que acabamos pues de exponer aquí. Este es el árbol respiratorio distal, ya la parte pues terminal del sistema respiratorio. Aquí estamos viendo de lo que estábamos hablando del bronquiolo terminal. Vea, esto ya es el bronquiolo. Arriba estábamos con los bronquios proximales y bronquios distales, y luego pues se continúa con bronquiolo, un bronquiolo terminal, que como podemos ver acá, ya el epitelio ha cambiado, ya es un epitelio pues cúbico, ¿verdad? Ya tenemos un epitelio cúbico.
estos bronquíolos pues ya desembocan en el tracto respiratorio distal, que es donde se produce pues el intercambio de gases, CO2 o por oxígeno, o viceversa, ¿verdad? Los, todo esto, esta parte proximal o sea, este bronquíolo terminal, perdón, estos bronquíolos terminales ya están tapizados por el epitelio púbico ciliado. Esa ya es una diferencia. Pero en esta parte, en la parte más proximal del bronquíolo terminal, porque inmediatamente después se comienzan a ramificar y esos son los bronquíolos respiratorios. Entonces, estos bronquíolos se unen ya en la parte ya final, ya en la parte de los, propiamente en los bronquíolos respiratorios, ya es un epitelio pues más aplanado, ya es un epitelio un poco mal definido, digamos, ya no lo tiene la misma definición que veíamos en todo el tracto respiratorio superior, en todo el árbol respiratorio superior. Aquí pues va cambiando la cosa, el epitelio pues ya está mal definido, el epitelio y todo el tejido pues está perfilado por músculo liso, ya en la parte de los conductos alveolares, o sea, pero aún estos se van haciendo pues ya menos presentes, que estos son el músculo liso, los van perfilando, ¿verdad? Pero ya es una definición diferente. ¿Por qué? Por las irregularidades que va presentando las partes terminales, lo que ya conocemos como conducto alveolar, los sacos alveolares y propiamente pues cada uno de los alvéolos. El epitelio pues ya cambia por completo. Como lo decía en la parte anterior, pues cada conducto alveolar, que es esta, o sea, esto que vemos acá, esto ya es un conducto alveolar, cada conducto alveolar pues termina en 2 o 3 sacos alveolares. Aquí estos son los sacos alveolares. Estas chibolitas aquí, por ejemplo, aquí hay 4, aquí hay 3, aquí hay 3. Estas son imágenes. Entonces estos son los sacos alveolares. Vea, estos que están acá son los sacos alveolares y cada uno de estos, que aquí vemos 3, aquí vemos 4, estos son los alvéolos, que son estas chibolitas, por decirle así, son los alvéolos, ya cerrados, así se ven. Todo este entramaje es el que le da la forma es la arquitectura del pulmón. El pulmón, lastimosamente, pues, ustedes no tendrán la oportunidad de ver cómo se ve un pulmón, pero busquen en YouTube, o sea, hay imágenes de pulmones, cómo se ven, ¿verdad? Los pulmones pues similaran una esponja, se ven similares a una esponja de esas verdes, ¿verdad? Que se ven, son fácilmente apachables, ¿verdad? Se pueden comprimir fácilmente y rápidamente vuelven a su forma original. Así son los pulmones, esa capacidad que ellos tienen, ¿verdad? De disminuir su volumen y aumentar volumen, pues es gracias a estos alvéolos, porque es cuando entra el aire en ellos, es que se inflan y cuando sale, pues se desinflan, por decir así. Entonces, esta es la arquitectura del pulmón. Entonces, pues vemos cada uno de los conductos alveolares, pues desemboca en estos sacos alveolares. Aquí hay 4, por ejemplo, hay 4 sacos alveolares. La literatura dice que 2 o 3, ¿verdad? Cada una de estas entradas que se ven aquí, estas son el acceso a los sacos alveolares. Entonces, son los orificios, pues, que vemos en todo el conducto alveolar. Estos orificios es para dar acceso a los sacos alveolares y a la vez pues a los alvéolos. Entonces, si entendemos esto, ya lo llevamos en mente, esta imagen, va a ser muy fácil comprender pues el resto de la clase. Seguimos viendo pues la parte de los alvéolos, y como dice ahí, pues los alvéolos son sacos de aire. Esos son realmente pues los alvéolos. Bueno, en esta imagen
estamos viendo el conducto alveolar, y aquí pues si vemos cabal como 3 sacos alveolares terminan, ¿verdad? Perdón, el conducto alveolar termina en 3 sacos alveolares. Cada una de estas chibolitas pues es un alvéolo. Entonces, en los alvéolos, que son pues sacos de aire, es el lugar principal donde se da el intercambio de gases. Es exactamente ahí, en esa zona donde se da el intercambio pues de gases. ¿Cuántos alvéolos hay por pulmón? 150 a 400 millones de alvéolos por pulmón. Eso es lo que hay aproximadamente. No me vayan a preguntar cuántos hay en el derecho y en el izquierdo, porque sinceramente no busqué la información cuántos hay específicamente. Si alguien de ustedes es curioso, pues búsquelo, ¿verdad? Pero sí, esas son aproximadamente eso hay. 150 a 400 alvéolos que realmente ofrecen una superficie de intercambio enorme, ¿verdad? Porque estamos hablando de unos 70 a 80 metros, ¿verdad? Cuadrados para el intercambio de gases. O sea, si esto lo quisiéramos tomar como una superficie plana, y lo quisiéramos medir en metros cuadrados, ¿verdad? Estamos hablando de 70, 80 metros cuadrados. Si estiráramos todos los alvéolos, por decir así, en una superficie, nos diera una cosa pues bastante grande, porque, bueno, son aproximaciones. Entonces, esta superficie es la importante pues para hacer el intercambio de los gases. La mayor parte pues, de los alvéolos se abren en un saco alveolar o en un conducto alveolar. Eso sí no lo dije allá, y es verdad. ¿Cómo se llama? En un conducto alveolar está la terminación de los sacos alveolares, pero también pudiera haber más de algún alvéolo que salga directamente del conducto alveolar. O sea, no necesariamente estar en grupo como lo vemos aquí. Pueden haber alvéolos que salgan de esta zona, ¿verdad? Del conducto directamente, porque tiene agujeros. Puede ser que uno salga de ahí, como veíamos en la imagen anterior, se veía. Quiero ver, retrocedamos. Aquí veíamos que hay algunos específicamente. Espérenme, aquí está. Va, así como se ve este. Es un solitario que están haciendo directamente pues aquí no es conducto, pero ya casi es conducto alveolar. Entonces, lo que sí quiero que quede claro es que ya la parte distal hay alvéolos por toda la zona. Esa es la idea. Y cada uno de esos alvéolos tiene irrigación propia, porque eso es lo necesario para el intercambio de gases. Lo vamos a ver pues más adelante. Entonces, pues veíamos que la mayor parte de los alvéolos se abren en un saco alveolar o en un conducto alveolar, pues directamente en esa zona. Entonces, pero son pocos los que se abren también directamente en un bronquiolo respiratorio, porque puede haber que algunos nazcan, aparezcan en el bronquiolo respiratorio. Son muy pocos, pero sí se pueden dar. O sea que pueden haber alvéolos en el bronquiolo terminal, como el que vimos anteriormente, alvéolos en el conducto o alvéolos en un saco alveolar. Son 3 formas de presentación de los alvéolos. Ojo con eso, porque esa es la unidad funcional. Entonces, los poros de Korn, así se llaman, poros de Korn, son los que permiten una comunicación directa entre los alvéolos. O sea, los alvéolos en sí son una estructura, una unidad funcional. Sí, claro que sí. Pero también entre ellos se comunican. Tienen una función específica. ¿Se recuerdan lo que hablábamos en las clases anteriores? Que tienen una función individual, ¿verdad? Esa función individual es la que permite que el pulmón pues pueda trabajar con el 50% de pulmón, con el 70%, con el 30%, porque hay una función específica para cada saco alveolar y pues para cada alvéolo. Y esa continuidad del trabajo y esa colaboración del trabajo se obtiene gracias a esos poros, se llaman
poros de Kohn. Son los que permiten una comunicación directa pues entre los alvéolos, como dice ahí. Cada uno de esos poros de Kohn pues tiene un diámetro de 1 a ¿cuánto era? 12, a 10, a 12 micrómetros, o sea, son cosas minúsculas, son cosas microscópicas, mejor dicho así. Ellos pues son los que permiten esa comunicación entre los alvéolos adyacentes, ¿verdad? Además, pues facilitan una distribución rápida y regular del aire, pues, ¿verdad? O sea, la idea es que todo el oxígeno proveniente del aire inspirado sea completamente aprovechado por la circulación, por el cuerpo, o sea, que sea transmitido todo el oxígeno necesario hacia la circulación. Por eso la comunicación entre alvéolos, si alguno está, como decimos, topado de trabajo, pues le pasa al otro que tal vez ya está más libre y en ese sentido pues se aprovecha toda la inspiración y por ende todo el oxígeno que ha logrado entrar con ese aire al interior pues de los pulmones, al interior pues de los bronquiolos y por supuesto de los alvéolos. Eh, por desgracia pues realmente algunos de los patógenos ¿se acuerdan de que hablábamos del ascensor mucociliar en la clase anterior? A este nivel pues también existe esa función, pero algunos patógenos pueden evadir el mecanismo, vea, protector del ascensor mucociliar, y al evadirlo, ¿verdad?, de esa función, pueden tener acceso hacia esta zona. Les digo yo, a estas zonas hay siempre función mucociliar. No, a este nivel ya no hay ascensor mucociliar. Siempre va a haber mucosidad, pero bien escasa. Recuerden que el epitelio ha cambiado. Perdón. Entonces, el ascensor mucociliar si falla a nivel pues de los bronquios, bronquiolos, si ese ascensor mucociliar falla, automáticamente las bacterias pueden tener acceso a esta zona. Y cuando tienen acceso, ¿verdad?, ya sea porque pasaron la función a nivel de la tráquea o de los bronquios, tienen acceso a estos espacios aéreos que encontramos pues en los alvéolos. Y ahí, pues son más que todo bacterias aerobias, pueden proliferar fácilmente y pueden pasar pues con rapidez de un alvéolo a otro, gracias a esta comunicación a través de los poros de Kohn. Y así de esa forma infectar pues todo el pulmón fácilmente. Cuando se infecta pues todo el pulmón, a eso, bueno, se van afectando las zonas, ¿verdad? Se llaman neumonías lobulares, porque van afectando lóbulo por lóbulo y cuando acordamos pues puede ser una neumonía masiva y esa pone ¿cómo se llama?, en riesgo la vida pues del paciente. Son las conocidas como bronconeumonías, porque está afectado los bronquios, bronquíolos y el pulmón. Estas pues generan secreciones que se van acumulando dentro del pulmón, se dan derrames pleurales y bueno, es un compromiso grande. Estas barreras mucociliares, el virus del coronavirus, del que tanto hablamos, pues fácilmente lo vence, ¿verdad? Y tiene acceso inmediato hacia estas zonas de intercambio donde provocan edematizaciones, inflamaciones impresionantes y el paciente pues prácticamente queda incapacitado para poder hacer el intercambio gaseoso. Por eso es que se dice que la primera apuesta, que fue la de comprar ese montón de oxigenadores, se llaman, ¿cómo se llaman? Se me olvidó. Los equipos para introducir los respiradores, ¿verdad?, que se han comprado, pues realmente lo que ellos hacen es meter a presión el oxígeno hacia el sistema respiratorio. Se intuba al paciente, esa intubación pues el paciente tiene que estar sedado, se intuba el paciente para mejorar pues este intercambio gaseoso. El paciente se pone boca abajo porque de esa forma pues se mejora
la respiración y se le está metiendo a presión el oxígeno. Pero eso no asegura que se dé un intercambio gaseoso. Porque si hay un daño inflamatorio a nivel de estos sacos alveolares, a nivel de los alvéolos, a nivel de los bronquiolos, pues ahí va a ser por demás estar metiendo oxígeno a presión. Y eso es lo que logra pues la muerte de los pacientes. La paciente que ha llegado, por lo menos aquí en San Miguel, que es de donde yo tengo información, paciente que ha llegado a ser intubado, la sobrevida a eso es del punto y no sé cuánto por ciento, porque aquí que se sepa de tubo solo han salido 3 o 4 pacientes de San Miguel. Hay otros países donde pues la sobrevida es mejor porque el abordaje es mejor, en el sentido que tal vez pues hay un diagnóstico temprano, ¿verdad? Y entonces pues aunque llegue a un tubo, pero el paciente ya ha ido preparado antes evitando esas inflamaciones, administrándole esteroides, administrándole medicamentos o antibióticos, porque realmente no es que el coronavirus nos dé una infección y es una neumonía por coronavirus, no. La neumonía puede ser por estreptococo neumonía o puede ser por un estafilococo, o sea, o por una klebsiella. Lo que pasa es que se incapacita el sistema inmunológico también, porque esa es la otra capacidad del coronavirus, y le abre la puerta a cualquier infección. Por eso es que los pacientes más vulnerables han sido los diabéticos, que sus defensas de por sí ya son malas, los pacientes hipertensos, los pacientes cardiópatas, los pacientes con historia de problemas bronquiales, los pacientes con problemas de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes asmáticos, los pacientes con problemas de la colágena, pacientes que padecen de lupus. ¿Quiénes más ahorita? Pues sí, por supuesto los ancianos. Ustedes ya saben que hemos hablado de que el epitelio sufre metaplasias con la edad, pues los tejidos ya no funcionan igual. ¿Cuál ascensor mucociliar va a tener un paciente de 80 años donde cualquier gripe los puede complicar porque ya las flemas todas se van hacia adentro y se congestionan los pulmones? Entonces, pues eso ha provocado el fracaso. Entonces, realmente, pues la sobrevida de los pacientes con COVID-19 está de acuerdo a la inmediatez con la que se administren los medicamentos. Por eso hoy en día ha cobrado una gran importancia no la radiografía, sino que la tomografía. La tomografía tomada a tempranos síntomas nos da un valor pronóstico de cómo va a ser el daño del paciente y inmediatamente pues se ingresa y se le comienzan a poner esteroides, anticoagulantes, sus antibióticos de acuerdo a la infección que puedan tener sobreagregada, sus antiinflamatorios, en fin. Es una serie de medicamentos que se están usando, Volenta, ceftriaxona, ahorita se me ha olvidado los glucocorticoides que se están usando, las heparinas de bajo peso molecular, la fraxiparina, la dexametasona que se usa a temprana edad, ¿verdad? La beclometasona, en fin. Entonces, todas esas medidas a temprana síntomas del paciente, pues son los que mejoran realmente. Ya un paciente hospitalizado, entubado, pues su pronóstico es no decimos ni reservado, es un pronóstico a la muerte realmente. Entonces, se está tratando de evitar llegar hasta ese nivel porque la enfermedad pues es bastante desastrosa y gracias a Dios pues los pacientes jóvenes como ustedes, yo sé que a algunos ya les dio, lo han pasado pues como una gripe, yo sé que no se pasa fácil, pero pacientes como mi persona y los que somos arriba de 45 y tenemos comorbilidades, obesidad, hipertensión, problemas de azúcar, en fin, pues nuestro pronóstico sería muy reservado, así es que pues por eso pues hay que cuidarse mucho sus padres, ¿verdad? Sus abuelitos,
hay que cuidarlos bastante. Ustedes pues prácticamente son casi portadores asintomáticos, aunque les comparto que en esta última semana, hablando con uno de los intensivistas del seguro, me dice, en este día han ingresado 17 pacientes mal por COVID-19. 7 de un solo entraron a UCI. 2 ya están entubados, me dice. Pero de los 17, 11 son jóvenes. Y están hablando de jóvenes menores de 30 años. Jóvenes entre 20 y 25. O sea, la enfermedad está mutando. El virus está mutando, está cambiando y está viendo la manera de atacar a más poblaciones, ¿verdad? Más poblaciones según la edad. Entonces los virus tienen esa característica, adaptarse al ambiente y enfermar a más personas. Así que pues cuídense. Bueno, me fui de un solo. Entonces hablamos también que los componentes celulares, aquí ya vamos a hablar de células específicas que vamos a encontrar en los alvéolos. Algunas pues ¿cómo se llama? Son las encargadas pues de estos intercambios gaseosos. Las principales, pues los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Algunos encargados de esas funciones, otros encargados con el funcionamiento específico de cada uno de los alvéolos, pero también hay otros que tienen una función muy importante, que son las defensas, son los soldados, son los gendarmes, por decir así, de esa zona, y son los macrófagos alveolares, que es algo que vamos a ver, creo, ya en estas siguientes diapositivas. Bueno, aquí tenemos una microfotografía, ¿verdad? Donde es una de barrido, se llaman estas microfotografías. Son como dijéramos con una cámara del teléfono, una foto panorámica. Estas son las de barrido a nivel del microscopio. Y entonces lo que estamos viendo es un saco alveolar. Aquí lo que vemos es la presencia de dos alvéolos. Este es un alvéolo, este es otro alvéolo. Este es un saco alveolar. Posiblemente tenía 3 alvéolos, ¿verdad? Pero aquí solo vemos dos alvéolos. Y están divididos pues por su pared interalveolar, así se llama, pared interalveolar. Este T1 lo que nos está diciendo aquí es que estas paredes, porque en las paredes es donde los vamos a encontrar, o como componentes principales de la pared interalveolar, vamos a ver el citoplasma de un neumocito tipo 1. En las paredes interalveolares, ¿verdad? Ahí es donde encontramos los neumocitos tipo 1. En esta zona también vamos a encontrar un neumocito tipo 2, ¿verdad? Este que vemos aquí, en este alvéolo, vemos un neumocito tipo 2. Y algo que me interesó de esta clase es ver cómo se ve uno de los poros de Kohn. El poro de Kohn es el que le permite la comunicación con el otro alvéolo. Aquí vemos una parte de la otra pared alveolar. Entonces al otro lado está otro alvéolo y se comunican a través pues de este poro de Kohn. Así que el neumocito tipo 1 forma parte de la pared interalveolar y el neumocito tipo 2 está incluido en el alvéolo. En estas también se ven los macrófagos, pero aquí no hay ninguno. Y por supuesto pues el poro de Kohn. Sigamos. Aquí vamos a ver un poco sobre los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Vaya, aquí está mejor esta es una imagen, ¿verdad? Para que se entienda pues un poco más, fácil. Ya decía yo, esta diapositiva le falta, no, yo no la hice así. No me acordaba de que le había puesto este efecto. No me gustan estos efectos porque me puede quedar a medio. Entonces en esta ya vemos un poco mejor. Estas son las paredes interalveolares. Vea, estas son las paredes interalveolares. Y aquí pues vemos que el citoplasma de ella son los neumocitos pues los tipo 1. Aquí vemos un macrófago. Este es un macrófago propio ahí, un macrófago. Y vemos, aquí está una célula alveolar. Aquí nos dice una célula de la pared alveolar. Este es un neumocito
un neumocito tipo 1. Estos son los neumocitos tipo 2. Estos están incluidos dentro de cada uno de los alvéolos. Ellos son los encargados de liberar el factor surfactante. Ya lo vamos a ver más adelante, que ese factor surfactante viene a ser el que permite que no colapsen los sacos alveolares, los alvéolos específicamente. Entonces, y este pues un alvéolo. Y aquí pues los poros de Kohn, de los que estamos hablando, la comunicación. Ah, y los macrófagos, estos son los macrófagos, estos que están acá. Estos son centinelas. Estos están al menor bacteria, virus, patógeno que llegue, ellos lo engloban y comienzan a subir para incorporarse al ascensor mucociliar y que se vaya con la flema para ser deglutidas, para ser tragadas. Hay un espacio solo para contarles algo. En la práctica privada, no, en la práctica privada no. Siendo estudiante de, ¿qué? De pediatría, hay un doctor, tal vez algunos lo conocen, han de haber sido pacientes de él, el doctor Ricardo, ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar. Es un pediatra muy conocido de Nuestra Señora de la Paz, de los fundadores. Entonces el doctor Ricardo, no me acuerdo el apellido ahorita. Miren, jóvenes, cuando empiezo a dar clases la mente se me va. Tengo tanto metido esto que me va la onda. El doctor, pues, bien, ¿cómo les puedo decir? De la vieja escuela. Y le gusta enseñar. Él acuñó en Oriente la palabra de medicina basada en evidencias. Y en ese momento, siendo estudiante, le estoy hablando del 2000, sí, del año 2000, siendo yo estudiante, pues todavía médico interno o externo, no recuerdo muy bien. Él hizo una pregunta: ¿por qué los niños, decía él, por qué los niños cuando tienen neumonía o cuando tienen problemas bronquiales tienen diarrea? Y ahí, entonces, hay un montón de ideas y uno cuando estudiante o se queda callado o empieza a hablar disparate. Entonces me acuerdo que un médico, y por eso me acordé ahorita, es un médico que hace poco falleció de COVID, compañero mío de tesis, el doctor Jorge Cañas. Decía él fue el único que le dio una respuesta, pues, disparatada, pero orientada. Y así tenemos que ser los estudiantes de medicina, a dar disparates, pero orientados. Decía, si no sabemos algo, decía, puede ser, doctor, porque las flemas lo empachan. Entonces, pues nos sacó una risa a todos y a él también. Entonces decía él, pues mira que tan perdido no andás. Y es verdad, o sea, los macrófagos, o todas las células inmunológicas que encontramos en el árbol bronquial, ¿se acuerdan que hay células inmunológicas en el árbol bronquial? Todas estas células pues trabajan englobando, aglutinando las bacterias, virus y todo lo que llegue a esa zona, porque en el aire siempre absorbemos virus y bacterias, siempre están contaminados, o sea, siempre. La que no avanzamos a una enfermedad, pues que el sistema está en buen estado. Entonces, cuando está enfermo ya el paciente y está trabajando todo el sistema, sacando esas flemas y se están tragando, porque se tragan, no se expulsan. Expulsamos unas cuantas, pero la mayoría son tragadas y se van hacia el intestino, pues ese es el origen, pues, de las diarreas. Se llaman diarreas secundarias, ¿verdad? Por otra infección en otro lugar, de ahí es porque las flemas pues van contaminadas y en el intestino pues no dejan de, como dice la gente en mi pueblo, de corromper. Y eso pues es la causa de las diarreas. Bueno, entonces aquí pues me interesa que veamos que los neumocitos tipo 1 son células muy delgadas que permiten la difusión gaseosa. Ellas son las que permiten, como están en las paredes, ellas son las que permiten que el oxígeno pase hacia adentro del alvéolo y por ende el CO2 salga hacia,
que el CO2 que viene en las arterias entre los alvéolos y que el oxígeno que viene de la respiración entre hacia el torrente sanguíneo. Son las puertas, ¿verdad? Son las puertas por donde pasa, donde se da la difusión. Y los neumocitos tipo 2 son los que nos segregan el surfactante, son los que permiten que todo ese trabajo funcione. Porque, por decir así, esos movimientos de inspiración y respiración que en el pulmón se traducen en compresión y dilatación, a este nivel pasa lo mismo. Hay compresión y dilatación, compresión para sacar y dilatación para meter. Entonces, eso mismo se da a nivel alveolar. Entonces, el factor surfactante sirve para que no se colapse o para que así en buen salvadoreño no se quede pegado el alveolo. A eso es. Ustedes pueden hacer este ejemplo, por ejemplo, con una bolsa plástica de esas transparentes de charamusca. Ustedes vienen y agarran una bolsa y la soplan. Si ustedes la soplan, van a ver cómo se dilata porque tiene aire adentro. Y luego la chupan ustedes y se colapsa por completo. Si ustedes a esta bolsa, ¿verdad?, le agregan un líquido, esa nunca se va a quedar pegada porque puede llegar a quedarse pegada a la bolsa y no permitir que entre oxígeno. Si se han pegado cuando viene una bolsa nueva y la estamos queriendo abrir, a veces ni soplando se despega. Entonces en los pulmones pues pasa lo mismo. Ese factor surfactante es como un aceitillo que permite que se expanda, ¿verdad? Se dilate, se comprima, se dilata, se comprima y pues no permite que se peguen las paredes pues, del alvéolo. Esos son lo que nos ayuda. Ahora bien, pero la proporción es diferente que se encuentra a estos niveles. Por ejemplo, los neumocitos tipo 1 a nivel de los alvéolos representa el 40% de la población celular. Ojo con eso. A nivel de los alvéolos, los neumocitos representan el 40%. Por eso está así a este nivel. Este es un 40%. Pero a nivel de los sacos alveolares, ya en los sacos alveolares, o sea, en todo el saco, representan el 90% de la superficie tapizada de los sacos alveolares y de los alvéolos. ¿Por qué? Porque en el alvéolo propiamente dicho, solo en el muy alvéolo es esto. Este es un alvéolo. Todo es un saco alveolar, pero solo esto es un alvéolo. Entonces, hay poquitos, porque solo están en estas paredes. Pero ya en todo el saco alveolar, pues hay un montón de paredes. Y ellos son los componentes propios de de las paredes interalveolares. Y entonces ellos son los que permiten la eficiencia de la barrera aire-sangre. Esa es la función de los neumocitos tipo 1. Permitir la barrera o la eficiencia de la barrera aire-sangre. Apréndanse eso. Ellos son los que permiten eso. ¿Verdad? Entonces, ahora bien, los neumocitos tipo 2 a nivel de los alvéolos representan el 60% de la población celular, ¿verdad? A nivel de un alvéolo. Aquí hay pocos representados, pero a nivel del alvéolo representan el 60% de la población alveolar. Pero a nivel de toda la superficie, alveolar, ellos solo representan el 10%. 5 a 10%, es bien poco lo que hay. En el propio alvéolo son un montón, pero ya a nivel de todo el saco alveolar, de toda la superficie alveolar, pues solo son el 10% de la superficie alveolar. Por eso se los puse así, porque va a ser más fácil que ustedes pues lo entiendan. Sigamos. Vemos entonces, permítanme que aquí no me quiere abrir. Sí. Seguimos viendo entonces los neumocitos tipo 1 que contribuyen. Aquí dice contribuyen, pero realmente sí contribuyen, pero son los responsables de la eficiencia de la barrera aire-sangre, porque a través de ellos es que se da la difusión.
Luego tenemos esto, lo que les decía que no me abre todo, ahí está. Los neumocitos tipo 1 pues son células planas, ¿verdad? Son células planas, son células delgadas, presentan un gran núcleo, núcleos aplanados. Aquí se ve un poquito mejor el neumocito tipo 1, no hay una específica, la verdad no la encontré. Aquí encontramos un neumocito, ahí se ven los neumocitos. Los neumocitos tipo 1 son células largas, aplanadas, delgadas. El núcleo pues es grande, también es un núcleo aplanado y se están unidos pues por uniones oclusivas. Estas son uniones oclusivas, son uniones muy pues estrechas. En su citoplasma pues vamos a ver que hay mitocondrias y bueno, tiene diferentes organelos adentro, pero eso pues no vamos a meternos a tanto en esta, porque es una célula, como cualquier célula, con todas sus componentes, ¿verdad? Pero sí, lo que sí caracteriza a los neumocitos es que tienen poquitas mitocondrias, eso sí, tienen muy pocas mitocondrias. Y ellos pues son los que permiten una delgada pared a la membrana basal de cada uno pues de los alvéolos, ¿sí? Que constituyen pues en sí pues la pared alveolar. Pero esa delgadez es la que contribuye a la eficiencia de la barrera aire-sangre. Acordémonos que a ese nivel, aquí lo que necesita, ¿verdad? Porque los capilares sanguíneos los vamos a ver que están incluidos en la pared interalveolar. Allí transcurre la circulación la microcirculación alveolar está incluida en la pared interalveolar. Por eso aquí estamos viendo eritrocitos, ¿no? Aquí estamos viendo eritrocitos ya que están dentro de la pared. Esta es la pared interalveolar. Aquí está un alvéolo, aquí está otro alvéolo. Entonces esta es la pared, esto es la pared. Y por un lado vamos a ver que está las neumocitos tipo 1, pues al otro lado también hay neumocitos tipo 1. Vamos a ver después que hay una parte delgada y una parte gruesa, pero lo vamos a ver más adelante, que es donde se da el intercambio. Entonces, esta delgadez, esta pared delgada, o estas características de delgadez, ¿verdad? O de no son muy voluminosas estas células, son las que permiten que se dé la difusión del oxígeno hacia adentro de la circulación y del CO2 hacia afuera o hacia adentro del alvéolo para luego ser expulsado. Veamos ahora los neumocitos tipo 2. Este ya es un neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2, pues como lo ven ustedes, ya son células un poco más redondeadas, ya son células como las conocemos, ¿verdad? Es una célula redondeada que más que todo se encuentra en los ángulos, ¿verdad? En los ángulos del alvéolo. O sea, ellos están en la pared del alvéolo, ahí es donde se encuentra. Aquí está uno, pero más que todo se ve en los ángulos, teniendo con una idea que cada uno de los alvéolos no es una circunferencia completamente, ¿verdad? Sino que viene a ser como un octágono, por decir así, casi en los ángulos obtusos es donde vamos a encontrar los neumocitos tipo 2 como componentes ahí, porque más bien no es un octágono, es como un polígono, por ahí más o menos forma el alvéolo. Entonces, en esos ángulos es donde encontramos los neumocitos tipo 2. Pues sus núcleos son redondos, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí, ¿verdad? Su núcleo pues es completamente redondeado. A diferencia del neumocito tipo 1, tiene abundantes mitocondrias. Su retículo pues endoplásmico rugoso y liso, pues ahí encontramos la mitocondria. También pues tiene muchas vesículas y uno de los componentes principales, si mal no recuerdo, pues son fosfolípidos, proteínas, glucosaminoglicanos, y estos son necesarios, por eso lo recuerdo, son necesarios porque son la base del surfactante pulmonar, de lo que estábamos hablando, del aceitillo.
Si ustedes lo ven, no, yo digo así aceitillo para que me entiendan, pero no se dice eso, o sea, realmente es el surfactante, es el surfactante pulmonar. Si ustedes ven los componentes fosfolípidos, proteínas y glucosaminoglicanos, vienen a tener una composición similar, no igual, similar al líquido sinovial. Entonces, y el líquido sinovial, si nos recordamos en las articulaciones, su función, ¿cuál era? Lubricar, pues la misma es la función aquí. Por decir así, allá en las rodillas va a ser líquido el NW40, ¿verdad? Y a nivel pues de los pulmones va a ser 3 en 1. Pero la idea siempre es la misma, la de lubricar. Bueno, los que sepan de carro van a entenderme la ejemplo que acabo de ponerme. Entonces, este surfactante, si ustedes ven en esta parte superior pues de la célula, hay una, ¿cómo se llama? Como microbiosidades, bueno, así se llaman, microbiosidades. Por aquí se expulsa el surfactante. Estos cuerpos laminares que están acá es la forma, ¿cómo se llama? Cómo se expulsa como cuerpos laminares, así se expulsa el factor pues surfactante, por decir así, se libera como que si fueran capsulitas, así se libera. Y estas pues ya en la luz pues de cada uno de los alvéolos ahí son disueltas y se comportan como lubricante, como su función que es. El factor surfactante pues es necesario por supuesto en nosotros, pero cobra mayor necesidad y mayor importancia en los recién nacidos. Esto es lo que permite que los recién nacidos pues respiren al nacer, porque recordemos, dentro de la madre los niños no respiran. O sea, sí se da una respiración como tal, ¿verdad? El intercambio de oxígeno por CO2 gracias al cordón umbilical, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante pues cómo este cordón umbilical pues tiene conexión allá con el hígado y bueno, van a ver ustedes pues cómo se da el intercambio, cómo se da la oxigenación intrauterina. Los pulmones están colapsados, los pulmones están apachados, no funcionan realmente. Pero cuando ya nace, el niño tiene que, ese llanto que decimos nosotros, sirve para que él dé su primera bocanada de oxígeno. Él mete oxígeno en ese primer llanto, en ese primer grito que pega, él mete oxígeno, ¿verdad? Y los alvéolos inmediatamente comienzan a trabajar. Entonces, al comenzar a trabajar, es necesario que el factor surfactante, en ese momentito, esas capsulitas se activan y se despegan. Se despegan los alvéolos, los sacos alveolares, los alvéolos propiamente, se despegan y comienza su función a respirar. Por eso es necesario. Los niños cuando nacen prematuros no tienen surfactante y pues por eso mueren, porque no pueden respirar. Un niño que es 20, quiero ver, antes de las 28 semanas, pues, ¿verdad? Pueden morir porque no tienen factor surfactante, no tienen cómo respirar. Entonces, hoy en día he oído, pues, les digo he oído porque yo ya no estoy dentro de un hospital, no, de un hospital sí, pero no en el área, pues, de pediatría, y más que todo en el área de neonatología. Tal vez el doctor Montesinos les puede ayudar más en eso, porque yo realmente lo desconozco, no sé si aquí se aplica, es que no sé si aquí se aplica. Hay un surfactante pues de forma exógena, que se le puede, pues por decir así, administrar vía spray, vía aerosol, ¿verdad? A los niños, y eso pues es factor surfactante que va directamente hacia los pulmones y los hace trabajar. Eso está en la literatura, pero no sé si aquí se existe. Lo que sí se hace aquí, eso sí, yo formo parte de los médicos que hacemos eso a veces, en mujeres que tienen amenaza de parto prematuro, no de aborto, porque aborto no es viable, parto prematuro, parte pretérmino que se llama, los embarazos pues de 28 semanas en adelante, 26 todavía en adelante, se les puede administrar esteroides a la madre, y este esteroide hace que se maduren los pulmones, así es el término, aunque no es así, no se debe decir eso. Se maduran los pulmones, y al madurar los pulmones pues eso desarrolla factor surfactante a tal grado que cuando el niño nazca pues
sus pulmones sean funcionales, aunque tal vez no pueda respirar por sí solo, porque no tiene desarrollada su pared torácica, por ende, pues músculo respiratorio. Pero pues se les da ventilación asistida y pues pueden respirar y se mantienen en incubadora pues hasta su desarrollo, hasta tener funcionales sus órganos y pues salen de las UCI, UCINIT, ahí le llaman. Entonces, bueno, para eso sirve el factor pues surfactante. Pues es expulsado, como les decía, a través pues de las microvellosidades y ayuda pues a la expansión. Y por último pues vemos los macrófagos, hay macrófagos alveolares, pero estos macrófagos pueden entrar al torrente también, porque ellos pues su acción es en todo lugar, ¿verdad? Ellos pues su función, bueno, a la mayor parte de veces se ven pues ya fagocitando en su interior. Por ejemplo, en estos ejemplos, esos puntitos negros es carbón inhalado. Es un cuerpo extraño, el cual no debe estar en la respiración, no debe estar en los intercambios de gases, porque son dañinos para el organismo. Entonces ellos son fagocitados pues por los macrófagos. Ellos pues se sitúan en la parte pues superior, por decir así, de los alvéolos, y algunos se ven libres o aparentemente libres o se andan desplazando libremente en el espacio alveolar. Ellos pues esa función de desplazarse es como de patrulleros, por decir así, identificando bacterias, identificando cuerpos extraños, virus o cualquier patógeno que entre a la circulación, y ellos son los encargados pues de fagocitarlos, de atraparlos y de eliminarlos de una u otra forma. Aquí pues lo vemos dentro de un tabique, ¿verdad? Está al interior del tabique, de la pared interalveolar, donde se da el intercambio, porque como les vuelvo a repetir, ellos pues su función es la de patrullar y puede movilizarse libremente entre ambos alvéolos o al interior pues de los alvéolos. ¿Qué fagocitan ellos? Pues lo que les decía, polvo fino, carbón, bacterias, virus, todo lo que haya sido inhalado. Eso es un mecanismo de defensa, así simplemente, es un mecanismo de defensa. También está registrado que ellos, si hay exceso de factor surfactante, también ellos lo liberan. Entonces, como decimos, es un mecanismo de defensa. Todo lo que esté de más, ellos se encargan pues de eliminarlo, de llevárselo, de sacarlo de donde está para que no provoque daño. Tienen pues algunas enzimas, ellos pues liberan algunas enzimas como lisocimas, colagenasas, elastasas, hidrolasas, enzimas necesarias para el buen funcionamiento pues también de cada uno de los alvéolos. Estos pues después de fagocitar, y esto es lo importante o lo más interesante para mí por lo menos, que después de fagocitar los macrófagos pueden entrar en los bronquios respiratorios, o sea, van hacia arriba. Pueden entrar en los bronquios respiratorios, en los bronquios terminales, donde pueden pasar a los vasos linfáticos. Ahí a ese nivel sí podrían ser reabsorbidos por los vasos linfáticos y transportados hacia los ganglios linfáticos, y como ya sabemos, toda la linfa pues va a desembocar en el sistema venoso, y el sistema venoso pues lleva ¿cómo se llama? Vías para la eliminación, como a través del hígado, como a través de los riñones. O también eso es otra forma, ellos pues tienen, o sea, como dicen, o se van en el tren, o se van en el bus, o se van en los linfáticos, o se van con el moco, porque pueden incorporarse a la mucosidad que encontramos a nivel ya de los bronquios y irse con el ascensor pues mucociliar. Van ascendiendo pues hasta los bronquios, llegan hasta la tráquea y ahí pues son retirados en el moco mediante la tos, ¿verdad? O se va hacia afuera o se va pues hacia el tracto digestivo. Y algunos pues se pueden mantener dentro del intersticio, o sea, pero su trabajo ellos lo van a hacer de una u otra forma, o sea, son
componentes importantes. Entonces, estas son las tres células importantes de los alvéolos. Neumocito tipo 1, difusión de aire, o sea, la eficiencia de la barrera aire-sangre. Neumocito tipo 2, el factor surfactante, o sea, nos ayuda al buen funcionamiento del alvéolo. Y los macrófagos, el sistema pues de defensa. Veamos algunas láminas donde ya vemos ya histológicamente pues cómo se ven. Aquí estamos viendo cómo se ven los neumocitos. Este es una pared, vea, este es un corte pues de resina, en la cual pues vemos la confluencia de las paredes alveolares. Aquí vemos tres alvéolos. Este es un alvéolo, este es otro, este es digamos un saco alveolar. Hay tres alvéolos. Entonces vemos los neumocitos tipo 1 como componentes pues del del tabeo, de la pared o del tabique interalveolar, y vemos neumocitos tipo 2 que ya están más en la periferia. Vean los neumocitos tipo 2 como componentes intraalvéolo. Bueno, sí, eso es lo principal de aquí. Que veamos cómo se ven ellos en la pared. Creo que en la otra, sí, en esta vemos son los neumocitos tipo 1. En esta pues esta es una esta es una microfotografía, ¿verdad? En donde vemos un neumocito tipo 2, tipo 1. Aquí vemos los neumocitos tipo 2, que vemos cómo se ven como células un poco más redondas. Acuerdan que son planas alargadas y que tienen una cara luminal, o sea, están en la luz del en la luz del alvéolo específicamente, y que tiene pues las microvellosidades. Esas son, ¿cómo se llama? Eso es lo que vimos allá, ¿verdad? Pero directamente aquí pues las microvellosidades como son más, este es un macrófago. Las microvellosidades son estas de aquí, ¿verdad? Todo este es un neumocito, ¿verdad? Todas estas que vemos aquí son neumocitos. Este es el núcleo, perdón, este es un macrófago, lo digo yo, este es un núcleo. Entonces, las microvellosidades son todas estas que vemos aquí. Estas son las microvellosidades. Aquí se ven un poco mejor. Sí, aquí estas son las que ven mejor. Aquí están las microvellosidades. Todo es un neumocito tipo 2. Entonces, lo que, lo que me interesa es que vean cómo se liberan. Estas son las cápsulas de las que hablábamos, cómo se liberan el factor surfactante. Aquí ya vemos unos libres. Estos ya son libres. Vea cómo se libera el factor pues surfactante. Ya esta ya es la luz del alvéolo, esta zona de aquí. Entonces, vemos como todo su contenido pues es liberado en la superficie luminal, o en la luz, mejor dicho, en la luz del, del alvéolo, teniendo en cuenta pues que el factor surfactante pues es su contenido pues lipoproteína y glucosaminoglicano, que viene pues a dar la, la lubricación al interior pues del alvéolo. Quiero ver en la otra, tenemos también, permítanme, aquí está. También vemos otro neumocito tipo 2, vea. Aquí es donde se ven mejor las microvellosidades. Estas son de las microvellosidades, allá me perdí. Estos son neumocitos. Entonces, esto que vemos aquí, si se fijan, estas son las microvellosidades. Pero aquí el material que se ve así como granular, este es el surfactante que ha sido, hace poco pues digamos, fue liberado, o sea, recientemente ha sido arrojado, ha sido liberado del interior del neumocito. Aquí lo vemos también. Este es el factor pues surfactante. Sigamos. Veamos aquí.
el surfactante. Y el neumocito tipo 2, pues que es quien lo origina. Y estamos viendo un saco alveolar y los diferentes, pues, alvéolos. Entonces ya esta es una parte específica, pues, de ese saco alveolar, y como dice ahí, pues la función principal de los neumocitos tipo 2 es la producción del surfactante pulmonar. Cuando hablamos, pues son estos, ¿verdad? Hablamos que está acabado en los ángulos, a esto se refieren, que tiene forma de polígono. Entonces en los ángulos específicamente es donde se encuentran los, um, los neumocitos tipo 2 encargados de liberar el surfactante. Como decíamos, pues es una mezcla de fosfolípidos realmente el factor surfactante. Este nombre aquí lo tengo porque es todo enredado. Se llama principalmente el fosfolípido principal se llama dipalmitoifosfatidilcolina. Ahí le llaman, ahí lo dicen rápidamente. Dipalmitoifosfatidilcolina, dipalmitoifosfatidilcolina, bien raro el nombre. También pues tiene lo que conocemos como glucosaminoglicanos, que son los hidratos de carbono y algunas proteínas. Pero el principal pues es ese, el fosfolípido principal es el dipalmitoilfosfatidilcolina. Y los glucosaminoglicanos también. Cuando el factor surfactante, ¿verdad? Se libera, pues lo que hace es como una capa única que tapiza la superficie interna, pues del alvéolo, lo que le da una superficie, como por decir, acuosa y con una fase es lipídica, ¿verdad? Pero para darle características comprensibles es que le da una superficie acuosa y oleosa a la vez, como una combinación de ambas, de agua y grasa. Y ustedes saben que el agua y la grasa no se llevan, ¿verdad? Entonces, esas características es la que le permite a los alvéolos de que nunca se peguen, de que nunca se colapsen. Eso se llama colapsar, que se pegan, ¿verdad? Entonces, gracias al factor surfactante, porque eso es lo que hace. Le hace una capita en la cual pues le permite seguir teniendo la función de contraerse y distenderse. También pues tiene una función como de detergente. Ustedes saben cómo funcionan los detergentes, reduciendo pues la tensión alveolar superficial, o sea, la dureza, la fijeza, por decir así. Y eso pues es lo que hace que evite que se colapsen durante la expiración. O sea, el colapso, o sea, ellos siempre se colapsan, o sea, se colapsan fisiológicamente en el sentido de que cuando se comprimen para sacar el CO2, ellos se colapsan fisiológicamente, pero inmediatamente viene el oxígeno para adentro, ellos se separan. Entonces, que no se queden pegados es gracias al surfactante. El factor surfactante, ya queriendo hablar esto a nivel embrionario, esto se ve pues ya a partir de las 28 semanas. A partir de las 28 semanas ya hay factor surfactante detectable en los alvéolos del pulmón de un feto, de un niño, ¿verdad? Durante la gestación. Entonces, los niños mayores de esta edad, de 28 semanas, teóricamente, ojo con eso, teóricamente van a respirar por sí mismos. Pero sí, aquí por ejemplo tenemos una paciente de 32 semanas, 31 semanas, 30 semanas, que llega con amenaza de parto pretérmino, se le pone tocolítico y con eso pues se logra detener los dolores de parto, como se llaman, y teniendo la tranquilidad de que la placenta esté en buen estado, el cordón esté funcional, y se detuvieron por completo el trabajo de parto, pues inmediatamente el ginecólogo lo que hace es administrarle un esteroide. Vea, el Celestone Crono 12 es el que más se utiliza. Hay otro, el que yo sé que más se utiliza es el Celestone Crono 12, y eso pues ayuda a madurar pues los pulmones. Ahora, si ya tiene 31 semanas, lógicamente ya tiene factor surfactante, pero nadie se la juega. Mal no le va a caer. ¿Vea? Entonces con eso lo que hacemos es asegurarnos de que el niño respire por sí solo, aunque nazca antes de la fecha que le correspondía.
Ahora bien, niños menores de 28 semanas, es mucho más difícil, entonces se administran los esteroides y se espera pues que al nacer pues pueda sobrevivir. En nuestro medio pues hasta hace poco, eh, 26 semanas, se podía lograr la viabilidad de un feto, de un niño, de 26, 28 semanas. Antes de esa fecha es segura muerte. Antes de las 20 semanas ya saben que es aborto. Entre de las 20 semanas en adelante se llama parto pretérmino, ¿verdad? Entonces, y si solo se dan los dolores y no nace, pues se llama amenaza de parto pretérmino. Igual que en el aborto, puede haber un sangrado y un poco de dolor y si no se expulsa el feto, se llama solamente amenaza de aborto. Aunque hay también el aborto fallido, ¿verdad? O sea, muere el producto, muere el feto adentro, pero no lo pudo expulsar, es un aborto fallido. Pero bueno, estas son definiciones que ustedes cuando lleven ginecología las van a aplicar y las van a comprender. Entonces, pues antes de las 28 semanas, pues la viabilidad es muy difícil. Pero después de las 28 semanas, pues teóricamente se considera que ya hay factor pues surfactante en los pulmones de este niño. Aunque eso sí, la cantidad pues puede ser inadecuada y en esos momentos pues es donde, por eso es que se pone un esteroide o se hace lo que les decía, se insufla surfactante exógeno dentro de los pulmones inmaduros de los lactantes prematuros, del recién nacido prematuro, se puede insuflar. Pero son técnicas que yo, para que yo voy a ser sincero, no las desconozco. La neonatología pues no es no es mi fuerte. Yo soy médico general, recuerden. Entonces, es más, niños, yo solo veo niños arriba de un año. Abajo de un año uno no es médico, es adivino, porque no le ayuda en nada al niño a lo que es lo que siente. Entonces, yo admiro a los pediatras por eso, porque no son médicos, son adivinos realmente. No es broma. Entonces, pues, volviendo al tema, pues la deficiencia de surfactante, pues determina el colapso de un alvéolo o ¿cómo se llama? O las lesiones también que puede provocar, porque si no funciona bien el alvéolo, porque el neumocito tipo 2 no puede liberar su factor surfactante, una de las estructuras que se daña permanentemente son las paredes, los tabiques interalveolares, y ahí las que están son las células, las neumocitos tipo 1. Se pueden dañar los neumocitos tipo 1. Y si los neumocitos tipo 1 se dañan, la difusión, ¿verdad? O la efectividad de la barrera hemato-aire, pues no es efectiva. Entonces pueden salir dañados los neumocitos tipo 1. Puede haber un síndrome de distrés respiratorio o de dificultad respiratorio en el recién nacido, y a eso se le llama, ese tiene un nombre de enfermedad de membrana hialina, así se llama, enfermedad de membrana hialina, en los recién nacidos que les ha fallado el factor surfactante, pues y eso pues es casi sinónimo de muerte. ¿Verdad? Ahora también, cuando el epitelio alveolar, ya estamos hablando de mayores, en el epitelio alveolar pues se expone a algunos agentes tóxicos, sobre todo pues cuando se da destrucción de neumocito tipo 1, neumocito tipo 2, ¿verdad? El neumocito tipo 2, los que queden, por decir así, los neumocitos tipo 2 pueden aumentar de tamaño y de número, o sea, de cantidad, pueden aumentar. Y ellos pues pueden considerarse como precursores de neumocitos tipo 1, o sea, tienen los neumocitos tipo 2 y esta viene a ser el plus, por decir así, porque uno puede decir, son los factores surfactantes, pero ven, son más importantes los neumocitos tipo 1 porque ellos están en la pared y son los que permiten el paso, pues ¿verdad? Son los cachimbones, podríamos decir, pero también los neumocitos tipo 2 tienen una especialización, o sea, tienen su plus. Ellos pueden ser precursores de neumocitos tipo 1. ¿Qué quiere decir esto? Ante infecciones, ante injurias, ante pacientes que se exponen a tóxicos ambientales, pacientes que trabajan en situaciones de fábricas, por ejemplo,
los que viven donde hay muchas palomas y les da un problema de citacosis, en fin, problemas que afecten el tejido alveolar, los dañados principalmente, y que también le falla un poco los macrófagos, son las paredes interalveolares. Lógicamente los neumocitos tipo 1 pues van a salir dañados. Los neumocitos tipo 2 pueden aumentar en cantidad, pueden aumentar en tamaño y pasar ellos a trabajar como neumocitos tipo 1. Entonces, tienen una capacidad clonogénica, ¿verdad? Porque pueden clonar neumocitos tipo 1 y convertirse ya entonces en células existentes en la pared interalveolar. Trabajar como neumocitos tipo 1 cuando su origen es neumocito tipo 2. Valga el trabalengua que me acabo de echar. Y otra cosa importante, pues, voy a considerar, pues, el tejido elástico, ¿verdad? El tejido elástico, o uno de los componentes, pues, vea que es la elastina dentro de las paredes alveolares, pues, que tienen las propiedades notables de tensión y de recuperación, de la que he venido hablando ya ratos, ¿verdad? Colapsar y dilatar, o apachar y estirar, ¿verdad? Entonces, esas capacidades, pues, son gracias a la presencia, pues, de la elastina, la cual se encuentra en las paredes, pues, alveolares o las paredes interalveolares, que le da, pues, le permite esas propiedades de extensión y de retracción gracias a la elastina. Entonces vamos a ver que la elastina tiene funciones, pues, muy importantes en la pared interalveolar, porque permite que los pulmones se estiren y al estirarse, pues, decimos los pulmones, pero realmente, pues, al interior de los alvéolos, y permite, pues, que se aloje el aire que ha sido inhalado. Y cómo se llama, y luego, pues, después del intercambio gaseoso, que eso es en fracciones de segundo, esa energía que se almacena, pues, al estirarse, porque cuando las células elásticas, o cuando un hule, pongan ustedes un hule, los que conocen un hule, los que no conocen hule, pues los elásticos, ustedes estiran, esa es energía que se le está imprimiendo a esa estructura. Pues la mismo pasa con la elastina al interior de las paredes alveolares. Cuando uno estira un hule, un elástico, cuando uno lo estira, le está imprimiendo energía. ¿Cómo libera esa energía? Cuando recupera su forma. Al recuperar su forma, libera energía. Pues lo mismo pasa en las paredes alveolares. La energía que se acumula es cuando se estira, gracias a la elastina. Y esa, cuando ya hay que sacar el aire, pues se recupera la fibra elástica y por ende, pues, comprime, ¿verdad? Colapsa el alvéolo y expulsa, pues, expulsa el aire. Entonces, ahí van dos funciones, ¿verdad? Permite que los pulmones se estiren para poder alojar aire, y luego permite que los pulmones expelen el aire de los alvéolos gracias a la recuperación de la elastina, una segunda función. Y pues también actúa como un resorte, así vendría a ser. Actúa como un resorte tirando los bronquios de la pared blanda. Acuérdense que los bronquíolos, al final, pues, ya los bronquíolos ya no tienen cartílago, solo tienen músculo liso. Entonces el cartílago le permite también a los bronquíolos no colapsar. Es la estructura, ¿se acuerdan en la tráquea cómo hablábamos de los cartílagos de la tráquea? Que eran cartílagos en forma de herradura, los cuales, pues, le permiten no colapsar. O sea, es como vienen a ser como varillas, por decir así, que no permiten que colapse la tráquea. A nivel de los bronquíolos ya no hay cartílago. Los bronquíolos distales, los bronquíolos respiratorios ya no tienen cartílago. Solo tienen una mal definida trama de músculo liso. Entonces, esta elastina también le permite al bronquíolo, le da una función como de resorte para que tanto no se colapse y tampoco se contraiga. Porque eso es lo otro que puede pasar en los bronquíolos, que se contraigan, que se apachen, tal cual fuera un resorte. Imagínense un resorte que ustedes, pues, lo apachan, se hace pequeñito, pues. Entonces, la elastina funciona estirando el bronquio. Y ¿cómo se llama? Esa función, pues, o
esa acción se transmite hacia el parénquima pulmonar e indirectamente pues se transmite pues a la pleura. Y eso pues es lo que permite que no se colapse tampoco el bronquio y, ¿cómo se llama? No haya un colapso tanto bronquiolar como un colapso alveolar durante la expiración, o sea, cuando se saque el aire, cuando se apacha todo, le permite pues recuperar su forma, la forma anterior. Bueno, creo que llevo ahorita de clase 1 hora con 35. Apenas llevo 15 diapositivas. Me voy a quedar pues hasta aquí. No quiero hacer más larga la clase. Falta otro tanto igual. Esta clase tiene 35 diapositivas. Me faltan 20 prácticamente, donde comenzaríamos a ver ya la parte de la respiración alveolar. O sea que hemos visto la primera parte. Vamos a ver en la siguiente pues la respiración alveolar. Nos vamos a quedar hasta aquí. ¿Qué les iba a decir? Bueno, sí, yo se las voy a publicar. Yo les voy a publicar, sí, me faltan todas estas otras diapositivas. Entonces sí, ya vamos muy atrasados. Es bastante la información. Entonces nos quedaremos hasta aquí. Y posteriormente pues yo les voy a subir esta clase. Bueno, jóvenes, nos quedamos hasta acá. Estudien y bueno, pronto comenzamos ¿cómo se llama? Comenzamos las exposiciones. Éxitos y pasen buena madrugada, porque de madrugada de madrugada les estoy grabando esta clase, así es que nos vemos pronto. Cuídense. Salud.